Yo estoy más que seguro que cuando muchas personas leen la Biblia, este capítulo 1 nunca lo leen, porque habla de la genealogía. Y la gente dice: ¿para qué voy a estar leyendo el montón de nombres ahí por gusto? Pues ya va a ver que no es por gusto. Si nunca leyó la genealogía de Jesús, hoy la va a leer. Amén. Vamos a ver ahí Mateo 1, versículo 1 en adelante. ¿Estamos listos para la palabra, hermanos? ¿Está su corazón limpio, dispuesto, alegre, feliz, contento? Vamos a ver, dice la Biblia. Primer versículo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por la palabra que nos das en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos, que nos has permitido recibir de ti, Señor. Bendice a la iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Hoy, a través del mensaje, queremos aprender, Señor, un poco más de esa vida maravillosa que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esa bendición maravillosa de leer tu palabra y de ser hacedores de tu palabra, Señor. Bendito eres. Gracias por la iglesia, gracias por mis hermanos amados. Salva al que no te conoce y bendice a cada uno de mis hermanos, amados hermanos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mateo es un libro maravilloso. En primer lugar, en los 4 evangelios solo aparecen en dos evangelios la genealogía de Jesús, en Mateo y en Lucas. Mateo nos presenta la genealogía por parte de José, el papá, llamémoslo así, de Jesús, el papá terrenal, ¿verdad? Pero Lucas nos presenta la genealogía de María. Esa es la diferencia que hay. No, si ustedes se fijan, las dos genealogías hay diferencia. Ese es un primer punto. Segundo punto, Mateo nos presenta a Jesús como el rey. Y de alguna manera eso muestra por qué Mateo tiene la gran idea, la gran bendición de presentar la genealogía del rey a los judíos, porque el evangelio fue escrito para los judíos, obviamente también para nosotros que ahora lo leemos, pero la idea principal era mostrarle a los judíos de qué descendencia venía el Mesías. Y acá cuando Mateo presenta y saca a la luz que Jesús es hijo de David, y a su vez hijo de Abraham, porque toda la descendencia viene de Abraham, el Señor lo que está hablando ahí es cumpliendo sus promesas. ¿Y cuál fue la promesa? Bueno, una de ellas, cuando encontramos en el capítulo 12 en Génesis, la promesa que se le hace a Abraham fue: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere, le dijo. Eso fue para él. Pero si todas las naciones vienen de los lomos de Abraham, entonces obviamente tenemos parte nosotros con él. No solamente en el linaje de ser parte de esas genealogías, de esos árboles genealógicos que han venido a lo largo de la existencia de la raza humana, sino también en el sentido espiritual, porque nosotros como iglesia, aunque no somos el Israel espiritual, porque nosotros no somos judíos, y eso hay que entender. Pero sí, en el ámbito espiritual nosotros recibimos también las promesas que a Abraham se le hicieron. ¿Por qué? Porque creyó Abraham a Jehová y le fue contado por la fe. Por la fe, Abraham creyó que iba a ser padre de multitudes y llegó a serlo. Por la fe. Por la fe, usted tiene ahora la bendición de ser llamado hijo e hija de Dios Todopoderoso. Y eso es maravilloso. Entonces, estos versículos que hemos leído dan comienzo al Nuevo Testamento. Y siempre que los leamos, si usted nunca los leyó, aprenda a leerlos. Hagámoslo con seriedad y con solemnidad lo que leemos acá. El libro que tenemos ante nosotros de Mateo, hermano, contiene no palabras de hombres, sino palabra de Dios. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí o no? Primera de Tesalonicenses 2:13 te dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, dijo Pablo, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, ¿quiénes? Los creyentes. Y eso es importante. La iglesia, si entendiera que esto es palabra de Dios, se regocijara en lo que está escuchando. Si la iglesia realmente supiera que esto es palabra de Dios, y no solo lo supiera, porque hay gente que lo sabe, pero no lo vive. Si realmente viviera la palabra, no le hiciera cara fea al mensaje. Al contrario, lo gozaría. Estaríamos atentos recibiendo lo que es bueno para cada uno de nosotros. Por eso cada versículo que hay en Mateo se escribió por inspiración del Espíritu Santo. Eso es obvio. Demos gracias a Dios, hermano, por habernos dado las escrituras. El más pobre de los hombres que comprende la Biblia, escuche con atención lo que le voy a decir. El más pobre de los pobres, pero que comprende la Biblia, sabe mucho más de fe que los filósofos que estuvieron en Grecia y en Roma todos juntos. Y si usted le falta mucho en cuestión material, pero conoce la Biblia, usted tiene el tesoro más grande en su corazón. Hay gente que puede tener mucho material, tiene dinero, tiene esto y lo otro, pero no conoce ni la Biblia. ¿Y de qué le sirve? Si desconoce la palabra, desconoce a Dios. Y si desconoce a Dios, no lo tiene. Y si no lo tiene, se condena. Y ese es el problema. No olvidemos nunca la gran responsabilidad que la Biblia nos confiere a cada uno de nosotros. En el día final, escuche bien, en el día final vamos a ser juzgados según la luz que hayamos recibido. Por eso es que yo no concibo la idea de los pastores que enseñan o que le dan a las ovejas churritos de comer, porque eso no alimenta a nadie. Así como sus hijos comen churritos y beben Coca-Cola y se enferman, tampoco el mensaje tiene que ser para pordioseros. Tiene que ser tan de esos mensajes que a veces hasta los niños saben más que esos predicadores que salen en la televisión. Nuestros hijos de aquí de escuela bíblica hacen preguntas teológicas que dejan boquiabierto a cualquier teólogo. Oiga lo que le estoy diciendo. Esos niños que están ahí de primaria tienen unas preguntas teológicas de la Biblia que a cualquier diácono aquí que no conoce la Biblia lo ponen a chillar, porque no saben ni responder lo que le están preguntando. Esos niños. ¿Y por qué se llega a ese nivel en escuela bíblica? Porque desde que esta iglesia inició, se tuvo y se le dio un énfasis terriblemente grande a la palabra de Dios. Y se le pide y prácticamente se le exige a los maestros, incluso a las de sala cuna, que conozcan la palabra. Porque así como aprenden ellas y ellos, así entregan, enseñan, y nuestros hijos empiezan a tener sed de la palabra, del Dios de la palabra y de la bendición del Espíritu Santo en su vida, para que crezcan, para que vayan con un fundamento sólido. Y es lo que dice el proverbio: instruye al niño en su camino, para que aun cuando fuere viejo, y si se llega a apartar, ya es pleito con Dios, no es con el pastor. Por eso le voy a decir algo.
La responsabilidad que como predicadores tenemos es muy grande, porque en el día final seremos juzgados según la luz que nos dieron. Así que a quien mucho se le da, mucho se le va a pedir. Aquí a usted le he dado muchísimo. Así que cuando esté delante de Dios, ahí se las arregla con Él. Porque usted aquí no me va a venir a decirle a Dios, a mí el pastor no me enseñó. Le enseñaste además. Si usted se fondeó y no me oyó por estar fondeado, ese es pleito suyo. Si usted por no traer Biblia o por no escribir o por ser haragán y no querer aprender, no aprende, eso ya es pleito suyo. Porque el que no quiere aprender es porque es haragán. Yo he visto viejitas de 90 años saliendo de la universidad, no fueron haraganas, aprendieron. Sí, es que nunca es tarde para aprender. Y más la palabra. Más la palabra, porque la palabra es bendición para nosotros. Así que hay que leer la Biblia, hay que vivirla. El Nuevo Testamento comienza con la historia de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso. Ninguna otra parte de la Biblia es tan importante como esto, de hablar de la muerte y resurrección del Señor. Porque ¿qué es lo que a usted le hace feliz? ¿El árbol navideño o la muerte y resurrección de Cristo? ¿De qué hubiera servido que Cristo naciera? Si no muere y si no resucita, nos condenamos. Es más, si nace y muere y no resucita, como dice Pablo, 1 Corintios 15, seríamos los más dignos de conmiseración si solo en la resurrección de él esperáramos. Si no hubiera resucitado. Mas Cristo, 1 Corintios 15, 20, Cristo, primicia de los que hemos de resucitar, ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado. Somos bendecidos por tener un Dios que está vivo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Sí, ninguna otra parte de la Biblia es tan importante, tan detallada, tan completa como la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. 4 evangelios distintos nos cuentan la historia de hechos y muerte de Cristo. 4 veces leemos el relato de obras y palabras del Maestro. Qué agradecidos tenemos que estar por ello, hermano. Mire, Dios hasta en eso ha sido generoso, que nos dio 4 evangelios, 4 escritores de los evangelios. Cristo es vida eterna, y conocer a Cristo es tener vida eterna. Creer en Cristo es tener paz con Dios. Seguir a Cristo es ser un verdadero creyente, no tener religión. Estar con Cristo es tener el cielo mismo aquí en la tierra. No hay que esperar a llegar allá arriba, aquí lo tenemos ya. Si usted vivió en infierno es porque no tiene a Cristo todavía. Nunca podremos escuchar demasiado acerca del Señor Jesucristo y nos vamos a aburrir, porque hablar de Él es delicioso, es maravilloso, es sublime. El Evangelio de Mateo comienza con una larga lista de nombres que a usted hasta sueño le dieron ya con solo leerlos. Se dedican 16 versículos a trazar el linaje desde Abraham a David, y desde David a la familia de Jacob, de donde nace José, marido de María, quienes fueron los padres terrenos de Jesús. Que nadie piense que estos versículos no sirven para nada, porque hoy va a aprender mucho. No hay nada en la creación que no sirva para algo. Dios nunca hace algo si no tiene un significado, un propósito. El musgo más pequeño, el insecto más diminuto, tienen siempre un fin. Sí, siempre. Así que todas las palabras son inspiradas por Dios, y los capítulos y versículos que parecen no tener utilidad son importantes para nosotros. Así que en esta lista de nombres aprendemos, en primer lugar, Dios siempre cumple su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la primera enseñanza. Dios siempre cumple su palabra. Hermano amado, Dios había prometido que en la descendencia de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Así lo dice la palabra. Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Había prometido levantar el Dios de los cielos un salvador de la familia de David. Aquellos que andan hablando de sacerdocio, hablan de que son sacerdotes levitas. Mire, eso es cuento viejo, eso no existe ya. Eso quedó abolido, así como quedó abolido el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico fue primero. ¿Quién fue Aarón? ¿Hermano de quién? De Moisés. Fue el primer sumo sacerdote. Y esa línea era así, le voy a enseñar. El sacerdote arónico era como los reyes que van muriendo y van dejando al hijo primogénito. Cuando muere Aarón, su primer hijo, el que había nacido, el que había roto la fuente en primer lugar, él quedaba como su sumo sacerdote. ¿Me está siguiendo? Los levitas no, el sacerdocio levítico era por llamamiento.
no por consanguinidad, era llamado, y el levita no era dueño de nada. Así dijo la Biblia: de todas las tribus, todos tendrán tierra, tendrán tienda de campaña, tendrán animales. Los levitas no. Y los levitas, dijo la palabra, son los encargados de montar y desmontar el tabernáculo. Y cuando ya se hizo el templo, los levitas son los encargados de hacer limpieza en el templo, ordenar todo, de poner el aceite en el menorá, es decir, el brazo de ¿cómo se llama? El candelabro de 7 brazos, de que nunca falte la luz ahí, ¿verdad? Cada 24 horas se cambiaba el aceite, se cambiaban los panes de la proposición, había orden, había un montón de cosas bien hechas. Nunca se tocaba nada después de haber tocado un animal. Hay gente que aquí viene después de estar haciendo otras cosas que no son nada agradables a Dios, y así quiere venir a poner manos aquí o venir a levantar las manos. Y mire, esta gente para hablar con Dios se bañaba hasta 100 veces. Nosotros venimos de expulgar al chucho y después venimos a querer poner manos aquí. Venimos con la cabeza metida en otra cosa, menos en el cielo. No venimos pensando en cualquier otra locura. Venimos fijándonos en todo lo que pasa, pero no venimos metidos con la cabeza en los cielos. Los levitas eran personas consagradas a Dios, y por eso es que ahora el sacerdocio, si lo podemos llamar de una manera, es el que hemos heredado los llamados pastores. Que no somos pastores porque se murió mi papá y me dejó a mí en la iglesia. Eso es bayuncada, eso no se puede, porque no fueron llamados ellos. Los que son llamados por Dios, no porque estudien teología en un instituto. Pero hoy, ¿cuánto pastor? Por eso es que hoy se habla cualquier burrada desde los púlpitos, porque no fueron llamados. Hay pastores que dividen otras iglesias porque creen que son llamados a dividir son, y por parte de Satanás. ¿Aló? Y eso lo hemos visto. Lo que pasa es que la gente, como no lee la Biblia, no se congrega, no tiene vivencia con Dios, no entiende estas cosas. Por eso es que los pastores no somos dueños de nada, porque somos levitas. Pregúntele al hermano Eduardo si es dueño aquí de un clavo. No. Aquí hasta los murciélagos les voy a dejar yo si yo me voy, porque ni eso me voy a llevar. Es decir, aquí no es dueño el pastor. Yo soy un levita y no soy judío. Simplemente estoy estableciendo un orden en cuanto al llamado, en cuanto al orden. Por eso es que el pastor, hermano, no puede darse el lujo de andar haciendo otras locuras y después venir bien tranquilo aquí. Pero eso también le implica a usted, porque usted también es parte de ese sacerdocio. No puede estar en la iglesia ya pensando, como algunos ayer estaban ya pensando, ojalá termine rápido el pastor, porque ya el chumpe ya. Y otros preocupados. Hay gente que está pensando, ya es hora, y tengo que reventar los cohetes que compré. A ver cuántos dedos no se han volado algunos ya por esos mentados juegos pirotécnicos. Qué barbaridad. Isaías 11:1 dice la palabra del Señor: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ahí se cumple dos cosas: la promesa hecha a Abraham y la bendición hecha a David, a la descendencia de David. Hermano amado, estos 16 versículos de Mateo que hemos leído demuestran que Jesús era hijo de David e hijo de Abraham en la carne. ¿Está escuchando? Y la promesa de Dios se cumplió al pie de la letra. La gente insensata e impía debería recordar esto y tener temor a Dios, no el irrespeto que hoy se tiene. Cualquiera que sea lo que ellos piensen, Dios cumplirá siempre su palabra. La gente dice: ¿para qué vas tanto al culto? Porque Dios cumple su palabra, porque Dios me va a bendecir, porque es mejor estar en la iglesia que abriendo la boca en otro lado, porque todo lo demás puede esperar, pero Dios siempre tendrá el primer lugar en nuestra vida. Los verdaderos cristianos deberían de recordar esta lección y encontrar en estos pasajes consuelo, porque si Dios te dio una palabra, Dios te la va a cumplir, Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, porque fiel es el que lo ha dicho, fiel es el que lo hará, iglesia amada. Por eso, hermano, su Padre Celestial será fiel a todas sus promesas. Él ha dicho que salvará a todos los que crean en Cristo. ¿Cuántos son salvos ya? Si Él lo ha dicho, ya estamos salvos. ¿Por qué? Porque Números 23:19 te recuerda que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. ¿Está escuchando? 2 Timoteo 2:13: si fuéramos infieles, Él permanece. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. Sí. Y vaya que nosotros sí somos infieles. Solo yo.
Y vaya que nosotros sí somos bien infieles. Voy a ir, pastor, y no vino. Voy a estar y no llegó. Lo voy a hacer y se le olvidó. Y no, Dios es lo primero, hermano. Pero si salió algo en el camino, ay, Señor, vos me conoces que soy carne. Sí, por eso está este versículo aquí. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Por eso está aquí ese versículo. Porque ya sabe que nosotros decimos y no hacemos. Porque ya sabe que nosotros le damos prioridad a muchas otras cosas. Y este año así ha sido para muchos de vosotros. Para muchos así ha sido. Es decir, yo sé que han habido enfermedades. Y hay gente que así se ha venido a servir. Hay gente que tiene problemas con personas impías en el hogar, el marido, los hijos. Y aquí han estado sirviendo. Hay gente que ha tenido problemas económicos, amenazas, enfermedades, diagnósticos de médicos que le dicen: mire, vaya arreglando el testamento porque ya le queda poquito de vida, como que si ellos son dioses para saber el tiempo y las sazones, ¿verdad? Y le dan a usted el tiro de gracia en el hospital o en el inseguro o donde quiera que vaya, y le quieren sentenciar ya su vida. Pero hay que entender algo: si usted ha sido fiel, recuerde, Dios seguirá siendo fiel. Porque si usted es infiel, solo vea, si siendo infiel Dios ha sido fiel, cuanto más si somos fieles. Si fallándole Él ha sido bueno, imagínense si no le fallamos. ¿Me voy a entender? Así que alégrese, porque aunque los demás le digan lo contrario, Dios te da una palabra porque Él no miente. Y cuando Dios te sana, te sana. Cuando Dios te prospera, te prospera. Cuando Dios te levanta, no hay quien te derrote, porque Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. En segundo lugar, aprendemos en esta lista de la genealogía de Cristo nuestra pecaminosidad y la corrupción humana. Qué pecaminosos somos y qué corrupto es el hombre, ¿sí o no, hermano? Es muy instructivo observar en esta genealogía cuántos padres piadosos tuvieron hijos malvados y perversos, fíjese. Sí. ¿No le suenan nombres a usted como aquí en la genealogía cuando leímos de Roboán, Joram, Amón, Jeconías? Solo por darle cuatro hijos perversos con padres buenos. No perfectos, porque Roboán era hijo de ¿quién? De Salomón, hijo de Salomón. ¿Y qué hizo Roboán? Cuando llega Jeroboam a que le baje los impuestos, porque el papá los tenía bien fregados por el montón de viejas que había, con las que había metido, viene y le dice Roboam: espérame, voy a ir a consultar con los ancianos. Y los ancianos le bajarle los impuestos, ya no necesitas tanto pisto, ya es suficiente, tu papá se bajó a la gente, así que bajarles los impuestos. Espérame, voy a ir a consultar a los jóvenes. Y los jóvenes, ¿qué dicen? No, le dijeron a los jóvenes: ponerles más duro el yugo. Si tu papá fue yuca, vos sé camote, le dijo. Si tu papá le dio palo, vos dale más duro. Me gusta el consejo, dijo el bobo. Y se va donde Jeroboam. ¿Y qué hizo Jeroboam? Partir el reino. Por eso es que las 10 tribus, escuche con atención, las 10 tribus del norte, lo que se llamó el reino de Israel, ya no existe. Solo quedó la tribu de Judá para memoria de David. ¿Lo sabía usted? Esas tribus ya no existen. Es más, todo este tiempo no han existido, pero Dios los volverá a reunir, 12,000 de cada tribu, pero en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, lo que le estoy diciendo con esto es que Roboam, a pesar de tener un padre que no fue perfecto, porque Salomón fue, usted me entiende, ¿verdad? Terrible. Pero Roboam fue peor. Este no anduvo con tantas mujeres, pero se encargó de terminar el reino que Dios había establecido. Dividió a un pueblo que siempre había estado unánime y lo dividió. De igual manera encontramos, hermano, a Jeconías. ¿De quién era hijo Jeconías? De Josías. ¿Y quién fue Josías? Los de la escuelita de allá me va a decir alguien aquí que no sabe ni quién era Josías. Josías fue el rey que más temprano en la historia se le dio el trono, aunque no empezó a gobernar. Fue llamado a los 8 años.
pero empezó a gobernar a los 20, no a los 8. Pero cuando él empieza a gobernar, encuentra los libros de la ley. Y entonces se dio cuenta de que el pueblo no había celebrado la Pascua en muchos años. Que tenían altares, que el mismo Salomón, por causa de las mujeres que tuvo, había edificado altares paganos, incluso donde el Señor Jesús más adelante en la historia, llamado el Monte de los Olivos, ahí habían altares y fue Josías quien derribó todos esos altares en los lugares altos. Así nos dice la palabra del Señor. Entonces, lo que le estoy diciendo es acá, vemos por ejemplo a Joram, vemos a Amón. Si mal no recuerdo, fue Joram el que se casó con Atalía. ¿Y quién era la mentada Atalía usted? No estoy diciendo Talía, la cantante, no, Atalía. ¿Hija de quién era ella? ¿De quién era? ¿No se acuerda? ¿De quién era hija Atalía? De Acab y Jezabel, personajes célebres de la historia, fundadores de los Baales. ¿Me está escuchando? Imagine la calaña de hombres que están aquí en la genealogía de Jesús. Y usted se queja de la familia que tiene. Imagine los que le salen acá a Jesús. Y todavía me falta. Espérese. Si usted lee todo lo que están aquí, por Dios, si es que de la genealogía en la carne de Jesucristo, ahí salen unos que está terrible. Todos estos hombres, estos que he mencionado y otros más, tuvieron padres buenos, pero todos estos fueron malos. La gracia no le viene a uno de familia. Amén. Hace falta algo más que buenos ejemplos y buenos consejos para hacernos hijos de Dios. Porque hay padres que no tengo duda que han sabido educar a sus hijos, pero no es suficiente el consejo que le dio, ni la educación, ni el buen ejemplo que le dio de humildad, de responsabilidad a sus hijos, de trabajar fuerte y correctamente. No basta solo eso. Eso es bueno para que se desempeñen en su diario vivir, pero ¿qué de la enseñanza bíblica? ¿De qué sirve enseñarles a trabajar si se van a condenar en el infierno? Tampoco estoy diciendo que los dejen que sean vagos. ¿Me oyó? ¿De qué sirve que haya un pastor o un predicador o una persona del pueblo que llegue a la casa, o que traiga al hijo a la iglesia, a la hija a la iglesia, o que lleve el mensaje a la casa y con su testimonio bota todo lo que le va a ir a predicar? ¿De qué sirve? No andes con otra y él con otras. No engañes, le dice la señora, y ella lleva 3 en fila. Hija, no vayas a seguir mis pasos. Lo más rápido que va a hacer la niña, la muchachita. Tenés que congregarte. ¿Vos cuándo vas a ir? Le preguntan los hijos a los papás. El papá diciéndole, congregate. ¿Y usted cuándo va a ir, papá? Así voy con usted, porque ellos no vienen. ¿Me está escuchando? Y ese es el gran problema, pues. O sea, hace falta algo más que buenos ejemplos y buenos consejos para que nos hagamos hijos de Dios. Porque ser hijo de Dios, y yo se lo dije una vez muy claro a la iglesia allá donde me congregué un tiempo, una iglesia muy grande, donde ahí esa iglesia es bastante fuerte en el sentido de que ahí ya van como 4 generaciones de familias. Dice que ahí, como es una iglesia que tiene casi 90 años ya, esa iglesia está conformada por varias genealogías. Ahí están, bueno, aunque ya murieron la mayoría, pero estaban los tatarabuelos, fueron los primeros que llegaron a esa iglesia. Después de los tatarabuelos, los bisabuelos, después los abuelos, los padres y ahora los hijos. 5 generaciones a veces ahí, miren. Y los jovencitos, cuando me dieron la oportunidad de predicarles en una ocasión, yo les hice una pregunta. Antes de predicar yo ya había hecho ciertas preguntas. Entre ellas, ¿ya te convertiste a Cristo? ¿Y eso qué es? Me dijo uno. ¿Cómo que qué es? Si es que mi papá aquí se congrega y también mis abuelos. No, mi pregunta no es si se congrega tu familia. Te estoy preguntando si vos ya te convertiste a Cristo. No, pues que no sé, nunca me han explicado. ¿Y que no tenés un pastor aquí que te ha explicado eso? No, como el hermano solo Jesús iba a decir un montón de cosas y como a veces ni está uno en el culto, me dijo. Como ellos tenían Castillo del Rey, Exploradores del Rey, que eso solo de vagos andan, esos nunca se congregan. ¿Qué les iba a calar la palabra si nunca estaban? Los de la alabanza no llegaban cuando había predicación, solo cuando les tocaba cantar. Por eso esos ministerios de alabanza a mí no me llegan.
Aquí por eso no hay, mire. Aquí los hermanos con pistas cantan para no tener músicos que el domingo vengan después de goma y todos besuqueados de las mujeres prostitutas con las que se van a echar. Y eso yo lo he visto y lo he vivido y me consta, no me lo han contado. Yo estuve en ministerios de alabanza, mi primer ministerio fue alabanza, ¿sí o no, hermano Rigo? Ahí es donde primero me levantó el hermano Pacheco, a tocar un piano. A mí me pusieron primero a predicar. A mí lo primero que me pusieron fue, hay necesidad de tocar. Es más, ni me dijeron. Yo anduve buscando la manera de aprender a tocar el mentado piano que se acaban a solear. Porque un nalgón que llegaba a tocar solo llegaba cuando le pagaban. Si era un nalgón que llegaba ahí y nunca llegaba el infeliz, solo cuando le pagaban, ¿ve? Imagínese tipo de músicos que tenemos hoy, que si no los invitan no llegan. Y ya se creen que son los arcángeles, querubines y serafines del cielo. Hijos de Satanás. Por eso es que no me sorprende que Satanás, siendo el ministro de alabanza del cielo, se haya rebelado contra Dios, porque eso es el camino de muchos de esos músicos. Mire, haciendo una memoria, hoy no sé por qué me desperté pensando en un músico de renombre mundial, en un ministro de alabanza mundial. Qué cantos los que ese hombre entonaba cuando empezó. Qué maravilla de hombre para ser usado por Dios. Y ahora cantando basura en espectáculos, en show, abrazándose con Daddy Yankee, compartiendo con paganos reggaetoneros, votando el evangelio de Cristo. ¿Qué es eso? Fuimos llamados a ser santos porque Dios es santo. Ay, que los músicos, no, lo que pasa es que, mire, yo lo he vivido eso. Y yo le decía a esos jóvenes, tenés que nacer de nuevo. ¿Y qué es eso? Y ya les tuve que dar la doctrina yo del nuevo nacimiento. Y una vez les dije yo, y como allí varias familias gobernaban la iglesia, no gobernaba el pastor, sino un grupo de familiares. Míreme la manta de pisto. Y esos muchachitos eran de dinero. Sus padres eran empresarios. Sus padres eran los caciques de la iglesia, así se les llamaba ahí, caciques. Y a ellos les habían dado casaca, que estaban convertidos los bichos. Perdónenme la expresión. A ellos les habían dado la gran mentira que por estar en el culto ya estaban convertidos. No. Por eso yo un día predicándole a los jóvenes, se me pusieron mero bravo, porque a la gente cuando está en pecado nunca le gusta que le digan que está mal. Siempre dicen, no, y de yo de qué me tengo que convertir si yo estoy bien. Ellos están mal. Ellos, yo no. Y gente, les dije yo, si ustedes por estar sentados aquí, esto no los ha hecho que se conviertan en cristianos. Ustedes están igual que los católicos, que creen que por ir a misa el domingo y darse golpes de pecho y persinarse, con eso ya tienen el reino ganado. Mentira. Eso es darle a tol con el dedo a la gente, y eso no se lo voy a decir yo. ¿Sabe que me fueron a poner mal con el hermano pastor? Con el doctor, porque era un doctor, un médico. Y sabe que el hermano pastor, que no es, yo soy decente cuando hablo. Él hasta en palabras, cuando se reunía con nosotros a los de alabanza y otros, les decía, mira, y les decía, hijos de... ¿En serio? No en el púlpito, pero sí se lo decía a uno en la cara. A mí nunca me lo hizo porque siempre me respetó, como respetaba a la hermana Marix y a otros más. Pero le estoy diciendo algo, me llegan a poner en mal porque eran los niños de papi y de mami de la iglesia. Y el hermano Eduardo, que apenas acaba de venir a la iglesia, nos vino a hablar de santidad y que nuestros hijos se tienen que convertir. ¿Y sabe qué les dijo el doctor Amaya? Ya se me salió el apellido. ¿Sabe qué les dijo el doctor? ¿Y de cuándo acá Eduardo les dijo una mentira? Lo que él les dijo es la pura verdad. Sus hijos no están convertidos. ¿Y qué quieren? Que los sigan engañando. Qué bueno que Dios mandó a alguien que les viniera a decir en la cara lo que yo nunca les he dicho, les dijo. Así les dijo. Y me lo fue a decir uno que dirige ahí en un gran coro, un maestrito chiquitillo que es bien pleitisto. Y me va a decir, mire, nosotros poniendo, él me dijo, nosotros poniéndolo en mal y él defendiéndolo, me dijo. No le cupo en el corazón. No le cupo en el corazón, nosotros poniéndolo en mal y él lo defendió, me dijo. Así que tuvimos que hablar con nuestros hijos que se conviertan. Ese es el problema. Creemos que porque es mi mamá, porque es mi papá, ya están convertidos. ¿Quién dice?
¿Quién dice que porque tiene uniforme eso le vale a usted para decir que está convertido y que va para el cielo? ¿Quién dice? Muéstrame tu fe sin obras y yo te diré para dónde vas. Muéstrame tu fe con obras dignas de arrepentimiento y entonces estamos hablando la palabra de Dios. Que no me venga a decir que porque mi mamá, mi papá, que porque yo el día del rapto me voy a agarrar de la falda de la pastora. No. Es que yo le traje a la hermana un pedazo de pan y que con eso te ganaste el cielo. Hermano Eduardo, a usted le regalé una loción y qué, gracias, pero eso no te da el cielo. Quiero ser directo esta tarde. Me interesa que usted entre al cielo y espero que a usted también le interese. Le interese. Sí, quienes han nacido de nuevo no son nacidos de sangre, ni de voluntad humana, ni por caprichos. Juan 1:13, léalo en su Biblia. Los cuales, dice, los que han nacido de nuevo no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. No se trata de que el papá le va a pasar la salvación al hijo, a la hija. No es cuestión de que el marido, él viene a la iglesia y ella se queda en reuniones, o ella viene al culto y él se queda trabajando y por eso no se congrega. Ella lo va a salvar. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Dice la palabra del Señor a través de Mateo 24 que en aquel tiempo estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. La salvación no es gripe para que se la pase al que está a la par. Estornude todo lo que quiere y pásele los virus y las bacterias, pero la salvación no se le va a pasar. No se puede. No. Las personas que tienen hijos deberían orar por ellos de día y de noche, pidiendo que sean nacidos de nuevo del agua y del Espíritu. Y los que tenemos padres, bueno, los que tienen todavía, oremos para que termine de convertirse. Que se conviertan de verdad. Por último, hermano, para que no se me ponga más triste, esta lista de nombres nos muestra y aprendemos lo grande que es la misericordia y la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, pensemos en lo degradada e impura que es la naturaleza humana. ¿Usted nunca ha pensado en lo malo que somos? Yo sí lo pienso. Entonces pensemos al mismo tiempo en la gran condescendencia de Cristo al nacer de una mujer y ser hecho semejante a nosotros. Cuando uno estudia la historia griega, la historia romana, cuando hablan de los dioses esos que tenían los griegos, ellos no consentían la idea de que Zeus, por ejemplo, o en el caso de Thor, que ese no viene de los griegos, no, que él viene del lado de los vikingos, de Odín. Es una genealogía diferente de dioses de allá de los nórdicos. Odín, por ejemplo, o Thor, Loki, todos esos que son mitad hombre, mitad Dios. ¿Quién dice que también, o sea, ellos decían, ¿cómo vamos a concebir la idea de un Dios cuando el cristianismo se les hablaba de que Cristo había llorado? Ustedes tienen un Dios que llora. Ustedes tienen un Dios que se sienta con pecadores. Ustedes tienen un Dios que tocó a un leproso. Eso no se puede. Un Dios es un Dios. Por eso es que la doctrina gnóstica del siglo I decía que Jesucristo no había tenido cuerpo, sino que era un fantasma. ¿Por qué? Porque decía que si Él era Dios, Él no podía contaminarse teniendo un cuerpo, porque el cuerpo, según los griegos, era una prisión del alma. Por tanto, hasta que muriésemos podíamos ser libres de la prisión que tenía atada nuestra alma. Entonces, por eso decían que Jesús no tenía cuerpo, que era un fantasma. Juan se vio en la necesidad de decir que aquel que niega que Cristo vino en carne es un anticristo. ¿Lo ha leído usted en la primera carta de Juan? Todo aquel que niega que Cristo vino en carne es un anticristo y la verdad de Dios no está en él. Porque Él se hizo hombre por amor a nosotros. ¿Cuál es el mensaje de la Navidad? ¿Cuál es el mensaje de la Navidad? ¿Qué significa Navidad? Es la palabra nativitate, que significa
vive para dar vida. Vive para dar vida. ¿Y qué significa eso? Que Dios está con nosotros. ¿En la persona de quién? De Jesucristo. Y aquí está el punto crucial de lo que le estoy diciendo en esta hora. Piense usted, si nosotros somos malos, perversos, la naturaleza está tan degradada, y sin embargo Jesús, Filipenses 2, verso 7, dice Pablo, se despojó a sí mismo. Dejó su vestidura de Dios, de regio, su vestidura grande. No dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios. Pero se hizo en condición humana, hecho semejante a los hombres. Y en condición de hombre llevó la muerte, y muerte de cruz. Mire al nivel al cual se rebajó mi Señor santo, 3 veces santo. Mire el nivel que se bajó nuestro Dios, que vino a caminar en tierras polvorientas, que vino hermano, a tocar personas inmundas, que vino a darle vida a los muertos, que vino a socorrer a las viudas, a los huérfanos, que vino a darle vida a usted y a mí, que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿sí o no? Algunos no dicen amén, creo que son señores del cielo ya, que nunca han tenido pecado. Algunos de los nombres que leemos en esta lista nos dan historias tristes y vergonzosas. Algunos nombres son de personas que no se mencionan en otra parte de la Biblia, fíjense. Solo en el pasaje donde aparecen y en la genealogía. ¿Sí? Dice que aunque Él, oiga, pongan con atención, aunque Él es el Dios eterno, ¿cuántos dicen amén? Se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, para así tener la salvación, obtener la salvación de los pecadores. Segunda de Corintios 8:9 te lo recuerda. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis, iglesia, enriquecidos. O sea que entre nosotros no hay gente pobre, no hay gente acabada, no hay gente en derrota. Estamos en victoria en el nombre de Jesucristo. Tenemos la riqueza de su gloria. Tenemos la riqueza de su gloria. Somos ricos en Cristo. No tenemos que andar, perdóneme la expresión salvadoreña, pilijullando migajas al diablo. No tenemos que andar comiendo migajas de la mesa de nadie. Tenemos un rey que no solo es rey de reyes, Señor de los señores. Dele gloria. Sí, hay que leer esta lista con gratitud. Y en ella vemos que nadie que tenga parte en la naturaleza humana, ¿y cuántos humanos habemos aquí? No podemos estar fuera del alcance de la conmiseración, de la gracia, de la compasión de Jesús, quien tomó forma humana. Quien tomó forma humana y que fue tentado en todo, pero sin pecado. Nuestros pecados quizá hayan sido tan grandes, tan graves, como los de cualquier hombre, cualquier otra mujer. Y parecidos a los de Jorán, parecidos a los de Amón, parecidos a los de Rahab, la ramera. Cualquiera. Pero no nos cierran las puertas del cielo esos pecados, porque ya nos perdonó el Señor Jesucristo. Para eso se hizo hombre Él, para entender la naturaleza humana, para comprender el dolor del ser humano, para vivir lo que nosotros hemos vivido y quizás estamos viviendo ahora, para entender que el hombre no es feliz alejado de Dios, para comprender que el hombre, la mujer de esta tierra no encontrará el camino correcto, sino hasta que encuentre la verdad y la vida, el cual se mira y se refleja en la persona, en la obra y en las señales de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que, hermano amado, no cierra las puertas del cielo el Señor. Al contrario, si no hubiera cerrado, ninguno de nosotros fuéramos creyentes ahorita. Si el que cierra la puerta es uno mismo, cuando uno se está acusando, cuando uno está oyendo más a la gente pagana, cuando uno hace parte del mundo su propia vida. O sea, si nos arrepentimos y creemos en el Evangelio, en el poder del Evangelio, ya lo hicimos, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere ya ha sido condenado. Y si al Señor Jesús no le avergonzó nacer de una mujer cuyo linaje tenía nombre de gente corrupta,
Porque no estoy hablando en mal de María, pero la calaña de gente que aparece en la genealogía de ella era calaña. Eran de la Matepec, del río Zarco, del río Chuco, de Santana Norte, de la San Luis, de Alto Verde, Palo Verde, no sé cómo se llaman todas las colonias, no, de todo San Miguelito, aleluya, de todas partes, hasta de New York. Sí, que hay gente que cree que los gringos no pecan, que como los ven cheles altos y de ojos azules, ay, el ángel de la muerte, el ángel caído, Claro, que tenemos que entender que no se avergonzó de nacer de una mujer cuyo linaje era terriblemente mal. Así que no tenemos que tener miedo que Cristo se avergüence de llamarnos hijos suyos, hermanos suyos, hijos y coherederos juntamente con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso. ¿Eso quién lo va a hacer? ¿Thor? ¿Odín? ¿Quién lo va a hacer? ¿Batman? Nadie. Solo Jesucristo. Permítame darle lo último, que es, con esto quiero concluir. Solo que me está fallando la computación aquí. Yo he escuchado varios sermones sobre este texto, porque no es primera vez que alguien predica en la genealogía, pero el señalamiento está justificado en la cuestión de que dicen, ay, qué escandalosa la genealogía de Jesús. ¿Cómo van a creer que un Salvador va a tener esa genealogía? Dijo uno en el History Channel en una ocasión. Gente que sale en esos canales paganos, bayuncos, ¿va? Dijo, ay, que cómo van a creer que no es cuánto. Sí. En primer lugar, la respuesta es sencilla. No es común que en las genealogías de sociedades patriarcales como la de Israel, que mencionan a mujeres, ¿verdad? En este caso se mencionan por lo menos 4 mujeres ahí en la genealogía. No era de extrañar, aunque las mujeres no eran mencionadas, pero para dar un realce a lo que Mateo quería, tuvo que mencionar por ahí a Ruth, quien era moabita, a Tamar, quien era cananea, y que tuvo una vida, bueno, no una vida, un evento escandaloso en Génesis 38. Entonces, es aún más sorpresivo que Mateo lo hace, pero es para traer a la memoria recuerdos que cualquier familia prefiere olvidar, porque nosotros al tener familia queremos olvidar, o me va a decir que no. Digamos que usted tiene un su tío que mató a no sé cuánto, usted prefiere no saber de él. Un tío que pedía y no pagaba. Cualquier, ya no lo conozco. Mire, no, pero si usted el mismo apellido tiene. Sí, pues que él es de otra familia, de otro linaje. Nosotros tenemos familia. Yo, por ejemplo, yo no voy a hablar de usted. Mi familia, por el lado de mamá y papá. O sea, yo no me estoy escudando, pues soy parte de esa familia. Pero a veces uno dice, hombre, este tipo, yo no lo deseo ni cerca. Y entre más lejos mejor. Entonces Mateo nos hace memoria de esta gente para traer recuerdos que cualquier familia prefiere olvidar. ¿Quién no quisiera olvidar lo que Judá hizo con su nuera Tamar? Hoy lo decía un predicador. ¿Y sabe usted que ella participaba, porque era de Cananea, participaba en la prostitución sagrada? ¿Sabe usted que era bien escandalosa la prostitución sagrada? Porque era permitida en el caso de los cananeos. ¿A quién le ofrendaban su cuerpo en prostitución? A Astarte, a la diosa Astarte. Los maridos no se oponían. Cuando la señora llegaba donde el marido y le decía, mi amor, sí, voy a ir a ofrendar a Astarte, que te vaya bien y que Dios te bendiga, hija, le decía. ¿Sabe a qué iba ella? ¿Sabe a qué iba? A acostarse con otro hombre. Y eso, al terminar el acto sexual, era una ofrenda para Astarte. A eso se le llamaba prostitución sagrada. Las vírgenes se cubrían el rostro, así solo se dejaban los ojos, pero una mujer casada se descubría. Una mujer casada que se cubría el rostro era porque era prostituta. Y la prostitución no era por necesidad en muchos aspectos, era por ofrendar a Astarte su cuerpo en fornicación con otro hombre. Los maridos se enojaban cuando la mujer no iba.
En serio. Algunas, si eso existiera todavía, yo creo que a cada rato, mira, ya vengo, voy a dejar la ofrenda. Viaje de agua tuviera. Mira, no, el marido le dijo, mira, no crees que ya demasiadas ofrendas, voy a... Así digo yo. ¿Sabe usted que Tamar se para en el camino porque el primer hijo de Judá, no le dio hijos? Y por ser perverso, dice la Biblia, que Dios lo mató. Luego, por la ley del levirato, que tenía que casarse con el siguiente hermano para tener familia, se casó con Onán. Y Onán, a la hora del coito, de la relación sexual, vertía en tierra, dice la Biblia. Y por hacer eso, a la práctica de la masturbación, por eso se llama onanismo, verter en tierra. Por eso lo mató también Dios. Solo quedaba un hijo, Sela o Selá, pero era muy pequeño. Y Judá, para que no fuera a matarlo Dios también, porque ya había perdido 2 hijos, dijo, no, yo no le voy a dar mi hijo a esta mujer. Esta ya parece la viuda negra, dijo. Así que yo no se lo doy. Vino la mujer y molesta porque su papá le dijo, no, todavía no es tiempo que te lleves al cipote. Todavía no, todavía no. Se vistió como prostituta y se puso a la vera del camino. Viniendo Judá de cuidar a las ovejas, la encontró. Ella le hizo el pase y él le dijo, vámonos pues, le dijo, vámonos pues. Y le dijo, ¿qué me das a cambio? Un cabrito. Pero como los había dejado a una distancia lejos, le dijo, te lo voy a traer después el cabrito. Dame una garantía de que me lo vas a dar, le dijo ella. ¿Qué querés que te dé? Dame tu anillo, tu sello, dame tu báculo y dame tu cinto. El báculo principalmente era el DUI de cada uno de los hombres de aquella época, porque tenía su nombre y sus figuras representativas de cada tribu. Entonces vino la mujer y se aseguró, por cualquier cosa, que Judá empeñara su palabra. Después de 3 meses aparece en estado de embarazo. Le dicen a él, tu nuera está preñada. ¿El qué? Tu nuera está preñada. Tenía que esperar a mi hijo Sela. Sí, pero está preñada. Es digna de muerte, dijo él, porque es adúltera. Vamos a ver a esta muchacha, dijo él. Y fue. Y como ella tapada del rostro, él no supo que se había acostado con ella. ¿Me está escuchando? Cuando ya la llevan delante de él, él le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, estoy embarazada. ¿En serio? Sí. ¿Y quién es el padre? Vos, le dijo. ¿Quién? Vos. Vos se llama. No, vos, viejo. Vos sos el tata. Mira, ¿y por qué me estás injuriando? ¿Querés la prueba? Aquí está tu cinto, aquí está tu báculo y aquí está tu sello. Se le fue el color al maestro. Se le fueron los colores. Aquí está la prueba, le digo. Es tu hijo. Y no solo es uno. Bueno, la ecografía no mostró nada porque no existía. Pero nacieron 2, Sara y Fares, gemelos. ¿Y por qué me detuve en esta historia tan terrible? Porque de esa tribu de Judá y de Sara y Fares viene mi Señor Jesucristo. Y si Mateo no tuvo ningún pudor en escribir esa genealogía ahí, es porque Dios le dijo, escríbelo, para que todos sepan que mi hijo amado no se avergüenza del linaje en la carne que tiene, para que nadie en la iglesia tampoco se avergüence de las familias que tiene y las odie por siempre. Porque hay hijos que odian a sus padres y no los aceptan por lo que han hecho. Pero mi pregunta siempre es la misma: ¿tú crees que no vas a llegar a ser padre o madre y que vas a cometer esos errores o peores de los que tu mamá o tu papá cometieron? ¿Quién eres tú para condenar a tu familia? ¿Quién eres tú para hablar en mal de tu familia si tienes el mismo ADN de ellos? Y aunque el tipo sea marero, y aunque la muchacha sea prostituta, y aunque el tío no pague lo que se come, no deja de ser tu familia. No sé si entendió lo que le dije. Obviamente no estoy hablando en el sentido de que vamos a estar perdonando cada barrabasada. Amemos, perdonemos, pero hay que poner también la palabra. Hablemos de Rahab. ¿Quién era? Prostituta. Prostituta.
Su familia estaba ahí en el prostíbulo con ella y a todos los salvó. Hablemos de David y su adulterio y su asesinato, solo por darle un par de nombres. ¿Cuál es el punto de recordar este pasado tan sórdido? Probablemente recordarnos del poder de Dios que hace maravillas de las cenizas para traer redención a una o a varias familias que desesperadamente lo necesitamos. La genealogía, y con esto termino, provee una excelente oportunidad para proclamar, hermanos, cómo la encarnación de Dios en Cristo significa que todas nuestras historias pueden ser reescritas en Jesucristo, el Hijo de Dios. Toda nuestra historia puede ser reescrita nuevamente. ¿Sí o no? ¿Por qué no vamos a seguir lamentando lo que pasó este año? Pasó. No le voy a cantar, ya lo pasó, pasado, no es como dijo un loco por ahí. Eso no, pero ya pasó. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no se lamente por la leche derramada, no se lamente por la familia. Usted no la escogió, Dios lo hizo por usted. Dios le dio a los hijos que tiene, Dios le dio a los padres que tiene. ¿Qué nos toca? Amarlos, bendecirlos, respetarlos y principalmente no seguirnos martirizando con un pasado frío, duro y difícil, sino mirar hacia adelante y entender que Mateo aquí me acaba de decir a mí y le ha dicho a usted que todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dele gloria al Señor. Amén.